Escaneando las elecciones 2022. Ok, bueno, yo soy Laura Rodríguez, soy verificadora de hechos de la unidad AFT Factual, que es como una unidad regional de verificación en Latinoamérica, pero a su vez hace parte como de una red mundial, que es como la red mundial más grande de verificación. También trabajé en Colombia Check, principalmente cubrí pandemia, paro y ahora estoy con elecciones. Y básicamente me dedico como a hacer monitoreo y verificación de desinformación en redes sociales. También he hecho un poco de discurso público, pero ahora específicamente estoy con monitoreo de desinformación electoral en redes sociales. La diferencia radica en el caso de la metodología de Colombia Check, que es como también un poco la conozco por lo que trabajaba allá, eh, en que la desinformación en redes sociales no hay alguien que te pueda dar cuenta de dónde obtuvo ese dato o esa información. En cambio, discurso público, evidentemente hay un político o un líder de opinión que debería tener, muchas veces no es así, es muy triste, pero es así, debería pues poco poder explicar de dónde obtiene la desinformación, de dónde obtiene la información. Y obviamente las lógicas son muy diferentes. Yo creo que igual un poco como que se relacionan las dos cosas. Muchas veces lo que dicen los políticos o los temas que están como en la agenda, sí se malinterpretan, e incluso si los políticos también como que plantean una agenda en la que desinforman, eso inmediatamente, o sea, es impresionante, saltar redes sociales. Entonces, no sé, les voy a dar un ejemplo. En estas elecciones ha sido como súper importante el tema del debate de las pensiones, la desigualdad económica, el racismo. Cuando hay afirmaciones de ese tipo, que se pueden prestar para desinformaciones o en redes y grupos organizados, pues deciden cómo desinformar sobre ese tema, inmediatamente va a saltar a redes sociales. Es un poco como que se relacionan las dos cosas, pero sí, la diferencia es esa. El trabajo del fact-checking en este momento, eh, en general en todo el mundo, o sea, somos como más de 300 organizaciones, está muy mediado por el presupuesto de Meta, porque el principal financiador de los fact-checkers en el mundo, pues es Facebook, ahora Meta. Entonces, a la hora de analizar la información que se verifica, hay que tener en cuenta que muchas veces necesariamente tiene que haber circulado en Facebook. Entonces, hay, digamos que un montón de estrategias para seguirlo. Claro, la agenda es importante porque, como les decía, la agenda marca lo que se habla en redes, o sea, la discusión en redes. Pero hay un montón como estrategias, o sea, por ejemplo, Meta tiene unas herramientas que permiten evaluar la viralidad de las publicaciones y digamos que uno de los mantras de los verificadores es que la información que circula como anormalmente más o sí, que tiene más circulación de una manera normal que las otras publicaciones, generalmente contiene desinformación porque la desinformación como que apela a las emociones, ¿sí? O sea, se vuelve viral porque me llega un mensaje, ese mensaje me genera rabia, indignación, digamos que cualquier emoción exacerbada, y eso hace que yo la comparta y no como que pare un momento para pensar si es verdad o no. Entonces, como que esa forma en que se replica la desinformación genera unos números y genera unos números que son medibles dentro de las herramientas de Facebook, que es una de las principales como herramientas, valga la redundancia, que nosotros usamos para evaluar qué tanto se está compartiendo algo y si vale la pena verificarlo. También hay, digamos que, un montón de trucos porque este trabajo también tiene como mucho elemento manual y como de aprender cómo funcionan las cosas, que es como buscando en grupos específicos organizados, en Twitter. O sea, sí hay unas búsquedas como manuales y con algunos como palabras claves y demás, pero realmente ahí pues también está la herramienta de Meta. Pero lo que nosotros monitoreamos son grupos públicos, páginas y bueno, hay algunas herramientas para perfiles, pero no, digamos que no está la información que tú configuras como privada, o sea, solamente la información que sea pública, porque además la verificación parte de un principio que es como pues para desinformar necesitas comunicarle a otros. Entonces, si es algo privado, evidentemente no lo revisaríamos. Por eso tampoco revisamos WhatsApp. No sé si saben que WhatsApp es de Facebook también, bueno, de Meta, pero, o sea, WhatsApp es una caja negra porque eso tiene un cifrado extremo extremo y nosotros pues no podemos revisarlo.
digamos que en los patrones, o sea, Petro es como un 80% de lo que se desinforma. Eh, Obviamente hay algunas cosas de Federico Gutiérrez, pero realmente no son tantas, o sea, no es ni siquiera comparable. No, y Fajardo no hay nada. O sea, eso tiene mucho que ver también como que tanto está en el foco como el candidato. Yo precisamente ahora estoy como trabajando en un texto tratando de entender un poco por qué eso, ¿cierto? Y estoy hablando con gente de Linterna Verde, que es una organización que pues hace este monitoreo, pero es como más allá de las impresiones, ellos analizan diccionario de palabras, miran patrones, o sea, tienen como un estudio con datos sobre ese tipo de cosas que si quieren les puedo pasar los boletines, que están muy buenos. Muchas gracias, eso sería ayuda. Y ellos encontraron que, pues obviamente coinciden con que Petro y específicamente desinformaciones como de tipo económico que generan pánico económico como la expropiación, nos vamos a volver como Venezuela, etcétera, son las principales desinformaciones. Y un poco por qué, pues por qué pasa eso, y es porque primero el hombre está liderando las encuestas, o sea, eh, segundo, pues obviamente, o sea, es necesario decir que estamos como en un estado que generalmente ha sido gobernado pues por la derecha y que es como la primera vez que un candidato izquierdo tiene la fuerza suficiente para quizás llegar, o sea, no sabemos si va a llegar a la presidencia. Entonces eso pues genera una resistencia a que los cambios ocurran y también en la medida en que las propuestas de Petro buscan cambiar como el rumbo de muchas cosas, eso genera espacios para desinformar, porque si estás diciendo como vamos a seguir haciendo lo mismo, pues la gente ya sabe a qué te refieres, pero si estás diciendo voy a cambiarlo todo, hay mucho espacio para especular, para exagerar, pues para mil cosas. Y dentro de las desinformaciones que circulan sobre Petro, hay unas muy locas, o sea, que es como uno no puede creer que la gente crea esto, pero hay que hacerlo. También cuando verificamos y, por ejemplo, reportamos una publicación, la gente tiende a creer más bien que la estamos censurando. Es como que la desinformación eh, como que está soportada en el sesgo de confirmación. Si yo creo que Petro es ateo y dice que es Dios y me mandan eso, yo digo, claro, o sea, tiene sentido porque es la imagen que yo tengo de Petro. Y si alguien me dice que no es verdad, un poco como que me hace ruido. Entonces es mucho por eso. Es como el sesgo de confirmación, que es como, Bueno, sí, como lo que más funciona de la desinformación. Para crear, o sea, para diseñar una desinformación te puedes gastar 5 minutos, o sea, pero para verificar, dado que la verificación no es simplemente decir que es falso, sino reunir elementos, encontrar detalles que permitan explicarle a la gente por qué ese mensaje es falso, o sea, siempre es mucho más demorado hacerlo. O sea, no sé, a ver, te voy a dar un ejemplo. Hay una foto que está circulando que es como Petro al lado de una persona afro, y en redes dicen que este señor es Bencos Boyó, que, bueno, se llama Israel Zúñiga, es un congresista del partido Comunes, em, y este señor parece o fue condenado por la masacre de Ojalá. Resulta que la persona que aparece al lado de Petro no es este señor. O sea, es una desinformación que parte del racismo, porque es que pones a dos personas afro y dices, son la misma persona, y si el verificador no encuentra quién es la persona, ¿cómo carajos le dice a sí, sí. la gente que no es? Entonces, o sea, imagínate cuánto se puede tardar alguien como buscando una foto diciendo es este tipo, ya. Pero o sea, yo llevo una semana buscando quién es el tipo. Yo no creo que vayamos adelante. Em, no sé, yo creo que lo que apuntamos es un poco a dejar evidencia de que hay un discurso sesgado y como con intención de manipular el voto. Al final es un poco creo que lo que hacemos. Escaneando las elecciones 2022.